Estos tipos son mal gobierno, en serio. El cuento de que les importa muy poco la gente es verdad. A ellos lo que les interesa es hacer sus propios negocios. Y como sienten que no tienen control, pues en la mayoría de los casos son unos pésimos gobernantes. Y ya no tienen, tú sabes, ese personaje mediático que era Chávez, que entonces se dedicaba ahora a ser simpático y a penetrar en sus hogares a través de los medios de comunicación. Si no tienen un Maduro que le ha dado por tratar de ser payasito exagerando su ignorancia y tratar de convertir eso en algo gracioso, pero finalmente no ejecuta nada. Hay muy poco que mostrar y hay un inmenso maltrato en el interior. Trata de viajar por tierra al interior del país y primero es la proliferación de la buhonería, pero hasta en las carreteras, o sea, en las vías públicas, la gente pidiendo o vendiendo cualquier cosa, no como antes, que era en algunas paradas, ya es en cualquier vía pública, pero así vas, en los servicios fundamentales están absolutamente caotizados, hay una gran vulnerabilidad, hay un abandono, hay una orfandad en el interior del país que yo creo que por lo menos en una parte importante se la están achacando a Maduro. Fíjate, falta mucho periodismo de investigación en los medios, siempre va a faltar, ¿no? Pero por ejemplo, tomemos el caso de Amoay. Un estado como el estado Falcón, que está, como muchos estados del país, abandonado, sufre esa tragedia y sin embargo en las elecciones gana el chavismo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Partiendo que en efecto esa fue la votación, también hay una tragedia de las limitaciones de campaña, de manera de demostrar realmente cuál es la verdad, de hacer política. Y la política es casa por casa, ya no tenemos medios, ya se venía sufriendo para las elecciones pasadas, ahora va a ser aún peor. Eso requiere un mayor esfuerzo y una mayor responsabilidad del liderazgo político opositor. Y bueno, y también está la miseria, la ignorancia y frente a eso la promesa. Te prometo que en algún momento te voy a dar una casita y después está el miedo. Finalmente. Todo eso conspira. Pero eres optimista. No puedo dejar de serlo. No puedo dejar de serlo porque amo este país profundamente, pero creo en la gente. De la misma manera que hemos estado describiendo tantas situaciones adversas, podemos describir una mitad, por lo menos una mitad del país que ha resistido frente a toda esta perversión gigantesca, este dinero, este intento de compras de conciencia, esta inmoralidad, esta persecución, estos ataques. Y hay gente que sigue no solo muy firme, sino con el sueño de recuperar Venezuela. Yo lo tengo. Hablando de la inmoralidad y la perversión, en estos días la noticia de la muerte de Edmundo Chirinos volvió a poner el tema de tu libro de Sangre en el Diván. Sí, en el tapete. Incluso llegó Rafael Poleva a asomar la posibilidad de que haya algo oscuro detrás de la muerte de Chirinos, que supuestamente estaba escribiendo las memorias que involucraban a Chávez. ¿Qué piensas tú de esa teoría? Bueno, por supuesto, no quisiera polemizar con Poleo, porque imagínate, está lejos y tengo tiempo que no lo veo, y mis respetos como editor, yo trabajé con él. Pero bueno, yo obligatoriamente, por responsabilidad, incluso al haber escrito un libro como Sangre en el Diván, pues seguía muy de cerca lo que ocurrió con Edmundo Chirinos antes enfermo, en su investigación, ¿no? Correcto, y te lo digo brevemente, delicado, ¿no? Sí. Y después de su sentencia, él fue recluido en Yare 2, y de inmediato, yo diría que incluso antes, durante el juicio, él sufrió una hemorragia subdural, que a pesar de su avanzada edad, bueno, empezó a recuperarse y daba muestras de que estaba bien, pero después comenzó un proceso muy acelerado de deterioro de sus condiciones mentales y físicas. Pero además tengo que contar algo acá. Chirinos no escribía.
inventaba libros. Si tú buscas su bibliografía, reto cualquiera para que sepan que no era. A él le gustaba hablar, actuar, ese era su gran ejercicio de manipulación. Por cierto, lo hizo con mucho éxito durante muchos años, por eso llegó a donde llegó, pero no escribía, y mucho menos en un deterioro, incluso estaba ya en silla de ruedas, tenía problemas motores. No era un hombre de computadora, había logrado seguir algunas fotos en internet para sus perversiones personales, pero no lograba, no tenía la disciplina, no le agradaba la idea y no lo hizo ni siquiera, yo diría en que su momento estelar con el ejercicio de la psiquiatría, ni siquiera ahí llegó a publicar, mucho menos detenerse. Además, él despreciaba profundamente a los políticos, te puedo asegurar, como para siquiera escribir cualquier cosa sobre ellos. O sea que tú desestimas ni siquiera la posibilidad como una venganza porque lo dejaron solo al final. No, murió de enfermo, murió por una causa natural. El informe y todas las fuentes de información, además él había estado hospitalizado ya cerca de un mes antes con una neumonía aguda y incluso sufrió convulsiones, y cuando regresó a su casa ya era como para dejarlo morir, ¿no? Ya no había más nada que hacer, o sea que y murió en efecto poco después. ¿Tú no crees que nunca le pasó por la cabeza contar lo que sabía? No, y bueno, recuerden que Sangre en el Diván tiene un capítulo que se llama El Delirio, donde él cuenta todo lo que le da la gana y todo lo que le pasó por la cabeza. Eso es una prueba fehaciente de que si su cerebro, muy prolífico en imaginación, se desplegó en esa entrevista que duró muchas horas, varias sesiones, y él allí contó desde su infancia hasta lo último, todo lo que le pasó por la cabeza, insisto, incluyendo su relación con Hugo Chávez. Y no le pasaba por la cabeza guardar. Además, les puedo asegurar, los únicos documentos que a él le interesaban guardar eran los documentos de sus pacientes. Bueno, cuéntanos. Sobre todo las del sexo femenino y sobre todo las gráficas. Cuéntanos finalmente, si nos puedes adelantar algo, por lo menos por dónde van los tiros de tu próxima. No puedo. No puedes ni soltarnos un poquito. Y te voy a decir por qué, no es para mantenerlos en suspenso a propósito, sino, que es un fastidio, porque entonces el gobierno activa las alarmas y que ya es tan difícil el ejercicio del periodismo, que en lo que saben que uno está investigando un tema, entonces las fuentes se cuidan, temen, es mucho más difícil avanzar. Entonces tengo realmente que sentir que he avanzado lo suficiente como para revelar el tema. Y también un poco por cábala, ¿no? Bueno, gracias, Ibellis. Quería agregar también, porque me escribieron mucho sobre ello, del grito ignorado, donde las responsables de la muerte del niño Dayan González fueron finalmente sentenciadas a 27 años de prisión. Y esto lo digo con razón cuando me preguntaba si había razones para ser optimista en todo caso. Y bueno, como está la justicia o la ausencia de justicia, pues no todo está perdido. Y fueron tantas las personas que me dijeron, porque yo decidí, a diferencia de Sangre del Diván, donde publico después de la sentencia de Chirino, El Grito Ignorado lo publico antes del juicio de las responsables, un poco para que la gente supiera lo que había pasado y porque me sentía realmente segura de que iban a ser sentenciadas. Y lo logramos. En algún momento por lo menos se pronunció la justicia. O sea que te toca en algún momento agregar un capítulo de cierre para los dos libros, ¿no? Bueno, vamos a ver si me lo estoy planteando, sobre todo por el fallecimiento de Chirinos en el caso de Sangre en el Diván. Porque ya en El Grito yo anunciaba la sentencia, ¿no? Bueno, gracias, Ibellis. Gracias a ti.